Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor de vosotros, los gentiles, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio, sobre el cual acabo de escribiros brevemente. Leedlo y veréis cómo comprendo yo el misterio de Cristo, que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo, por el Evangelio, del cual soy servidor por la gracia que Dios me dio con su fuerza y su poder. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio, escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todo. Así, mediante la Iglesia, los principados y potestades celestes conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno, realizado en Cristo, Señor nuestro, por quien tenemos libre y confiado acceso a Dios por la fe en Él. Palabra de Dios. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Él es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación, y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Tañed para el Señor que hizo proezas, anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos habitantes de Sión, porque es grande, es en medio de ti, el Santo de Israel. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes del Salvador. Soy su amigo el Padre Citraco. Vamos a disponernos con todo el corazón a descubrir esos regalos de Dios para nuestra vida, para que así podamos crecer en la fe y dar testimonio de su amor. Por eso pongamos mucha atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor a sus discípulos: entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le orasen su casa. Estad siempre vosotros preparados, porque cuando menos lo penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Dijo Pedro: Señor, ¿dices esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre, para darles a su tiempo su ración conveniente? Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. El que no la conoce y hace cosas que merecen azotes, recibirá pocos. A quien se le dio mucho, se le reclamará mucho, y a quien se confió mucho, se le pedirá más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta palabra que nos invita al amor, a la responsabilidad de hacer las cosas bien para dar gloria a Dios, pero también ayudar y servir a nuestros hermanos. Y así poder ser instrumento de su.
Espíritu Santo, ven sobre nosotros en nuestra vida, para que podamos comprender el sentido de la responsabilidad de hacer las cosas bien, de siempre tener un corazón dispuesto para dar lo mejor de sí, y para que así podamos ver tu gloria y tu belleza. Acompañado del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, nosotros somos amados de Dios. Y veremos a través de esta palabra lo importante que es estar siempre haciendo las cosas bien. El sentido de nuestra vida. Vivir esos regalos de Dios que se nos da a través de la fe, esa vida espiritual, pero también la responsabilidad que tenemos en la vida. En el caso mío como ministro, de estar haciendo las cosas bien, de dar lo mejor de sí, a través de la administración de los sacramentos, de la predicación, invitando a nuestros hermanos a la conversión, a dejar el pecado para vivir en esa libertad de hijos, de hacer las cosas según conforme a la voluntad de Dios. En el caso tuyo como bautizado, ¿estás siendo responsable con tu vida? ¿Estás haciendo bien las cosas? ¿Estás actuando conforme al amor de Dios? Porque todos hemos sido llamados a una vocación santa, a irnos preparando para buscar esos regalos de Dios en esta vida terrenal, pero también preparándonos para esa promesa de la vida eterna. Cuando se habla de la vida eterna, como que hay miedo, ¿sí o no? Porque a algunos les dará miedo la muerte. Y quiero recordar estas palabras que el mismo San Pablo nos dice: para mí la vida es Cristo. Y si está el Señor, ¿por qué debemos tener miedo a la muerte? Romanos capítulo 14 nos dirá: si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. Tanto la vida como la muerte somos de Dios. Somos de Dios. Entonces no hay que tener miedo. Y aquí el Señor nos enseña a través de la palabra que debemos estar muy atentos, porque nos dirá lo siguiente: entendedlo bien, si el dueño de casa supiese a qué hora iba a venir el ladrón, no dejaría que le orase en su casa. ¿Qué quiere decir nuestro Señor con este ejemplo? Que nosotros también estemos preparados, porque no sabemos cuándo vendrá el Hijo del Hombre por segunda vez. El Señor vino por primera vez a través de ese gran acontecimiento de la encarnación, del regalo de la vida. La voluntad del Padre fuese que su Hijo naciera en ese regalo de la vida que se le da, que se le otorga a la mujer en el vientre. Mira cómo Dios comparte con su creación estos misterios, porque el Señor divinamente podía haber venido de otra forma, pero vino a través del regalo de la vida. Claro, ya existía, sí, pero quiso contar con ese regalo de bendición en el vientre de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María. Quiso contar con la humanidad, compartiendo su misterio de amor. Qué bello es Dios, que tiene un cariño especial por nosotros. Y todavía preguntamos si Dios nos ama. Claro que nos ama. Ahora nacerán unas inquietudes sobre el apóstol Pedro, que dirá: Señor, ¿dices estas parábolas para nosotros o para todos? Y el Señor responderá: ¿quién es, pues, el administrador fiel y prudente a quien el Señor pondrá al frente de su servidumbre para darles a su tiempo su ración conveniente? Miramos que el Señor nos responde a través de una pregunta, para mirar si realmente nosotros también como administradores estamos haciendo las cosas bien. ¿Estamos siendo responsables con la vida? Es lo que tenemos que revisar, porque nos dirá: dichoso aquel siervo a quien su Señor al llegar encuentra haciéndolo así. De verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda, porque ha sido responsable, porque no ha abusado de lo que su Señor le dio, sino al contrario,
Sus acciones hablan de él y ha sido responsable por lo que se le ha encomendado. Pero también hablará de ese siervo infiel que no ha hecho las cosas que su Señor le ha enviado y ha abusado del poder. Y nos dice el texto: pero si aquel siervo se dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, y se pone a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y el momento que no sabe. Le castigará severamente y le señalará su suerte entre los infieles. Por eso es importante hacer las cosas bien. Nosotros debemos darnos cuenta del sentido de la vida, la gran responsabilidad que tenemos en ella, y no de abusar, porque hoy podemos tener, mañana no sabemos. ¿Ha sido un verdadero líder? Porque el líder no es aquel que impone y dice tengo autoridad y aplasta a los demás. Eso no es un líder. Un líder es aquel que a través de sus enseñanzas toca el corazón de sus hermanos, que les ayuda si de pronto no están haciendo las cosas bien, que realmente le enseña para que pueda dar lo mejor de sí. Eso es el verdadero líder. Y qué bonito es tener ese sentido de conciencia, de responsabilidad. Ya por último, el texto nos dirá: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no ha preparado nada, ni ha obrado conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero no es porque Dios quiera castigarnos. Es el mismo ser humano que se castiga por su pecado. Ahora la palabra nos invita: al que se le dio mucho, se le reclamará mucho, y al quien se confió mucho, se le pedirá más. Por eso es importante mirar el sentido de la vida. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y que hagamos las cosas bien, siempre agradando a Dios, pero siendo responsables con nuestros hermanos. Tener esa dignidad, ese respeto hacia el otro. Si hay que corregir, lo corregimos a través del amor de Dios, pero no con malas palabras, con enojos o humillar, que eso no está bien, porque eso es resentir el corazón. Somos amados por Dios, y si tenemos el amor de Él, sabemos llevar una vida conforme a su voluntad, siempre haciendo el bien, ayudando a los demás, creciendo siempre, para clamar al Señor la sabiduría y así poder tener un buen desempeño en nuestras vidas. Ahora nos unimos a través de la oración, con esa fe, con esa confianza de que hagamos las cosas bien, que entendamos el sentido de la vida, porque nuestra vida es un regalo del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantas bendiciones que nos das, que nos has enviado tu Hijo Jesús a través de sus palabras, porque nos enseña el sentido de la vida, que descubramos ese sentido de nuestra vocación, de ser responsables con lo que nos encomienda, que a la luz del Espíritu Santo, esos talentos maravillosos que nos hacen descubrir esos regalos, esas bendiciones, que nos permiten ir más allá para que seamos bendición a nuestros hermanos. Mira las situaciones que se presentan en la vida de tristeza, de angustia, de soledad, de injusticia, de opresión. ¿Sabías que somos responsables de la vida de nuestro hermano? Y si alguien se acerca hacia ti, es para que sepamos escuchar el corazón de ese hermano, que necesita salir de esa angustia, esa tristeza, esa soledad, o esos miedos que oprimen su vida. A la luz del Espíritu Santo seamos luz para estos hermanos. Que Dios nos dé la gracia de ayudar y servir a los demás,
¿Cuántas personas nos han pedido oración? Muchas. Que necesitan de esa misericordia de Dios. Y algunos que viven atados al pecado, a los vicios, y que su vida se va desmoronando. No caigas en el pesimismo. Hay que orar con fe, porque la fe es tener la seguridad de lo que se espera, certeza de lo que no se ve. No se te olvide que Dios hace las cosas nuevas y que lo imposible se hará posible para la gloria de Dios. Qué importante es tener la fe. Es estar convencido de la obra maravillosa que el Señor hará. El Señor nos invita a ser responsables con la vida. Descubramos ese llamado especial que ha hecho para con nosotros y que hará para los demás. Orar es encontrarnos con Él, y su palabra nos invita cada día a ser mejores. El regalo de la Eucaristía, el pan de vida que se queda en nuestro corazón, el Señor vivo y real, para que podamos descubrir esas grandes bendiciones que transforman el corazón de la humanidad, que nos enseña a dar testimonio de su amor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La misma palabra nos invita a estar preparados. Ahora te hago esta pregunta: ¿estás dando lo mejor de sí? ¿Estás siendo responsable con tu vida, el llamado que Dios te ha hecho? ¿O al contrario, has tomado caminos cerrados, confusos, que te han llevado a la oscuridad, que desprestigian tu vida, que te maltratan, que quieren llevarte al abismo de la muerte porque hay un enemigo que nos persigue, que no quiere que demos gloria a Dios? Yo te invito a dar lo mejor de sí, a descubrir esos regalos de Dios que transforman el corazón de la humanidad, que nos permiten dar testimonio de su amor. Bendiciones.